La magia en Cuba es tan antigua como poderosa. Tiene una historia que se mide en siglos y a pesar de todo, hoy en día está más viva que nunca. Su pasado es como un cuento gótico, terror, tinieblas y dolor, porque sus raíces están unidas a la oscuridad de los tiempos de la esclavitud y aún antes, a la Cuba precolonial y a las culturas taínas de la isla, civilizaciones enteras de las cuales prácticamente no se sabe nada porque fueron aniquiladas. Hay muchos interrogantes alrededor del tema. Yo intentaré resolver algunos de ellos, o si más no, alumbrar el camino para que cada cual encuentre su respuesta. ¿Era Fidel Santero? ¿Cómo empezó la magia en Cuba? ¿Qué brujerías se practican en la isla? ¿Hay alguna más poderosa que otra? Acompáñame a un viaje a través de los siglos, por el Caribe, África y Europa, al corazón de las tinieblas. Te contaré sobre la religión yoruba, el vudú, el palomonte y otras prácticas secretas y fascinantes que han llegado hasta nuestros días. La magia en Cuba está vinculada a los muertos, a los espíritus, a las fuerzas de la naturaleza, incluso a las muñecas, a los huesos humanos, a la sangre derramada, a los animales sacrificados, a los calderos, las pulseras, los hierros, los colores, los altares, los crucifijos, los vasos con agua, los girasoles y las flores, las estampas, los signos geométricos, el ron, la música y el baile, los ritos paganos, las prácticas secretas, códigos que, según algunos practicantes, no se pueden desvelar, rituales iniciáticos, brujas y brujos, magas y magos, adivinos y sobre todo y por encima de todo a las religiones de origen africano. Me cuentan que las religiones de origen africano no poseen las concepciones de bueno o malo, positivo o negativo que se tienen en Occidente. Simplemente hay energías, poderes que se equilibran o balancean para resolver problemas. Cuando hablo con religiosos me explican que los credos de origen africano nos recuerdan que somos animales y que provenimos de la naturaleza. Oficialmente, la magia nació en Cuba en el siglo XVI, sobre el 1500 y poco, con la llegada de los primeros esclavos africanos a la isla, que importaron sus costumbres y sus creencias, a pesar de las prohibiciones y de la persecución del régimen colonial. A modo de dato, a Cuba fueron traídos entre 1,3 y 2 millones de africanos, siguiendo la ruta del esclavo, un recorrido transatlántico que unía a África con las Américas. Estos africanos y africanas eran libres en sus lugares de origen, pero fueron arrancados a la fuerza y trasladados en barcos negreros que cubrían rutas marítimas que se mantuvieron alrededor de 4 siglos, desde antes de 1523 hasta 1873. La ciudad de Ouidah, en Benín, por ejemplo, era uno de los principales puntos de salida de los esclavos del continente africano y también es considerada la capital cultural del vudú. Allí, por ejemplo, hay el árbol del olvido, que es un árbol ubicado en la plaza donde los esclavos eran subastados. Alrededor de él, los hombres daban 9 vueltas y las mujeres 7, para que, según la tradición vudú, olvidaran sus orígenes antes de marchar. O el árbol del retorno, que permitiría a sus almas regresar al terreno de sus orígenes después de la muerte. Como resultado de este tráfico de millones de esclavas y esclavos, hoy en Cuba se practican 4 religiones de origen africano, 4 credos principales unidos indisociablemente a la magia y a su pasado más ancestral, y que tienen además la peculiaridad de que a lo largo del tiempo, y fruto de las persecuciones de los colonizadores, se fueron mezclando entre sí y sincretizando con la religión cristiana, católica y con otras prácticas que fueron calando en la sociedad como el espiritismo. Tampoco se pueden olvidar los referentes más remotos, los taínos, los pueblos aborígenes. De ahí vienen las figuras de indios e indias que aparecen en los altares de los orishas en la santería, por ejemplo. Las religiones de origen africano que se practican en Cuba son la santería o religión yoruba, el palo o palomonte, la sociedad secreta bakuá, una sociedad solo de hombres y la cultura o religión arará, que casi nunca se menciona, pero que también es importante. Viene de la tradición ewefún del antiguo reino del Dahomey, hoy Benín. En Cuba, la fusión cultural es tan profunda que a la práctica es imposible delimitar los bordes de cada credo. Los expertos hablan de procesos de simbiosis, hibridación, sincretización, aculturación, asimilación cultural y transculturación, pero también de africanización y de reafricanización. Hay académicos que explican que como los africanos llegaron juntos a Cuba, pero a la vez se mezclaron y a la vez fueron perseguidos y tuvieron que ocultarse y asimilar las ideologías dominantes, o si más no, camuflarse detrás de ellas, por eso pasó lo que pasó. A partir de 1902, estas religiones compartieron espacio y se fundieron a su vez con nuevas corrientes como las religiones protestantes, el judaísmo, el luteranismo, inclusive el islam. De ahí que la religiosidad popular sea tan rica en la isla. Por eso se dice que los cubanos pueden ser católicos, protestantes y practicar las religiones de origen africano al mismo tiempo y sin ningún tipo de problema. Por eso siempre ha sido muy difícil identificar cuántas personas practican una religión u otra.
hay un baile de cifras importante. Sí se sabe, por ejemplo, que el catolicismo en Cuba no tuvo la misma importancia que tuvo en otros lugares de Centroamérica como México. La cifra que algunos religiosos dan es que el 75% de la población practica lo que algunos académicos llaman religiosidad difusa, que a la práctica significa algo así como católico por la mañana, protestante por la tarde y santero por la noche, por si acaso. Más allá de 1959, estas prácticas religiosas siguieron ocultas tras la máscara del catolicismo, porque no estaba decretada la libertad de culto, y es curioso porque hay rumores que dicen que incluso Fidel Castro tenía hecho santo, y durante su funeral la prensa del país especuló sobre los ritos de santería que se llevaron a cabo. De hecho, algunos medios del país especulan incluso que era hijo de Oduá, una de las principales deidades de la santería, y le hicieron Obatalá, el orishas de los pensamientos y los sueños. Además, se conoce que personas de su círculo cercano, como su médico personal, su secretaria y amiga, practicaban la santería y el espiritismo. También hay quien asegura que Castro encargó a santeras nativas de las montañas orientales que le fabricaran a él y a su hermano talismanes protectores. Una largua, que es como se les nombra a las santeras viejas, rememora cuando el comandante visitó África en los años 70 y lo recuerda vestido de blanco y rodeado de elefantes y babalaos en Nigeria. Pero nada está claro, porque también hay muchas contradicciones. Se dice que a los santeros no se les crema, y Fidel pidió ser incinerado. Sus restos descansan en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, en una tumba sepultada por una gran piedra, una lápida inviolable. ¿Es casualidad que los restos del comandante estén sellados hasta el punto de que es imposible acceder a ellos? ¿O está hecho a propósito, sabiendo el poder que pueden llegar a tener esos huesos si se es palero y se practica brujería? Incluso sabiendo que reducidos a polvo pueden ejercer una magia muy poderosa. La santería o religión yoruba es hermana del vudú, de la macumba, el candomblé y bebe directamente de la sabiduría ancestral criolla, de la magia de origen africano. Es una religión que nace de mezclar la cultura yoruba de Nigeria, en el pasado lucumí, con la religión católica. Realmente, el término santería no es el más adecuado porque es un nombre dado por los extranjeros. La religión yoruba se basa en el culto a los orishas, que son las fuerzas de la naturaleza, el poder telúrico que mueve la tierra, el viento, el fuego, el agua, el trueno, la sangre, las cruces de los caminos, las plantas. Estos elementos se representan también bajo la apariencia de santos católicos. Son, por así decirlo, espíritus duales. Así, por ejemplo, sus practicantes miran una estampa de Santa Bárbara y la llaman Changó. Y todos los 4 de diciembre, las mismas personas que van a la iglesia a rezar por la mañana son las mismas que por la tarde hacen santería. Se juntan, tocan el tambor, bailan, fuman tabaco y toman ron y conjuran a Changó, que es el dios del fuego, el trueno, el baile, la música, el rayo. O Yemayá, que es el espíritu de los océanos y a la vez la Virgen de Regla. Ella protege a los hombres del mar, pero cuando los desea, los mata y los hace sus esposos en el fondo del mar. Ochun es el orishas de los ríos, la diosa del amor y la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. A ella se le ofrendan girasoles. Obatalá es la Virgen de las Mercedes y el más viejo del panteón yoruba. San Lázaro, Babaluaye. Oyá, Santa Teresa o la Virgen de la Candelaria, dueña de los cementerios y espíritu del viento. Ogún es San Pedro y se le asocia con el hierro. Por eso, los creyentes se persignan cuando pasan cerca de las vías del tren. El Eguá es el dueño de los caminos y del destino y se sincretiza con el Santo Niño de Atocha, San Martín de Porres o San Antonio de Padua. Olokun es el orishas del fondo del mar. Tiene un rasgo un poco aterrador y es que nadie sabe cómo es, porque nadie sabe lo que se puede esconder en el fondo del mar. Durante mucho tiempo, la santería fue considerada brujería y se tiene poca constancia escrita de cómo era en la Cuba colonial, porque estaba prohibida. De hecho, la Iglesia Católica aún la categoriza de culto pagano, y a pesar de todo, es una religión que ha sobrevivido durante siglos. Sus practicantes veneran a sus orishas en altares y les hacen ofrendas que incluyen sacrificios de sangre. Cada persona tiene un orishas asignado al nacer. A lo mejor te sientes bien delante de las montañas o frente al mar. Esto es porque tu orishas está ahí. En yoruba, ori significa cabeza y sha, esencia divina del ser interior. Los iniciados en esta religión aprenden a conjurarlos y se pueden convertir en santos, una suerte de hechiceras y magos. Su poder consiste en equilibrar las energías, es decir, curar y adivinar. El Aché es la energía básica que forma el universo y lo incluye todo, hasta la materia de la que están hechos los orishas, y se puede manipular mediante acciones rituales. La mal llamada santería es una fusión de muchas culturas y tradiciones, incluido el espiritismo. Para iniciarse en la religión yoruba,
se tiene que pasar una ceremonia de 7 días en donde los santeros y santeras alinean su energía y su cuerpo con su orishas y se convierten en yawos, que significa novias o novios del orishas. Así, durante 1 año y 7 meses se tienen que cumplir diferentes reglas. Por ejemplo, no pueden dar la mano a nadie, no pueden tocar a nadie, ni ser tocados, ni besar, ni abrazar, a no ser la pareja de uno. No se puede ser fotografiado, no se puede ver el reflejo de la cara en el espejo, no se puede salir antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde durante 3 meses. No se puede recibir el sol fuerte del mediodía ni la luz de la luna de la medianoche. No se puede mojar con la lluvia, no se puede usar maquillaje ni perfume en el caso de las mujeres durante 1 año. La religión yoruba es una religión politeísta, no está centralizada, ni institucionalizada, ni es proselitista, no posee un libro sagrado. Creen en la magia de unas pulseras llamadas eleques y en los métodos de adivinación a través de caracolas de mar, cocos y tabaco. También tienen magos o adivinos todopoderosos llamados babalaos, que son considerados sacerdotes y que son consultados cuando tienen algún problema o quieren tomar una decisión importante en sus vidas. El palo o palo monte es un pacto con la muerte, es la manipulación de los espíritus y de todo lo que tiene que ver con la muerte. Se dice que es brujería y de la poderosa, porque invoca a los muertos. Para muchos es magia negra, otros lo niegan y dicen que se puede utilizar tanto para fines buenos como malos. Sea como sea, se teme y se respeta y hasta se habla bajito sobre él, porque está un poco estigmatizado. Consiste en hacer hechizos y pactos con los muertos de cada uno para fines concretos. Es un saber que viene de las tribus bantúes del Congo, Angola e incluso Mozambique, aunque se sincretizó con el espiritismo y la santería. Tiene otros nombres: palo mayombe, palo monte, regla conga, palería. Hay muchas personas que consideran que el palo es más poderoso que la santería, porque sus resultados son mucho más rápidos. Lo que pasa es que todo tiene un precio, dicen. Para sus creyentes es una religión muy profunda, aunque no se hable abiertamente de ella. De hecho, hay quien cree que se debe mantener en secreto y que no se puede desvelar nada de ella. Los que saben de palo me advierten de que es peligroso y de que te puede cambiar la vida. Tiene trampas, te puede cambiar la astralidad, me dicen. Te pueden apartar lo positivo del camino y robar cosas, porque se trabaja con energías y fuerzas poderosas. Además, siempre se puede correr el riesgo de caer en malas manos y de ser utilizado para sacar dinero y engañar. Un mal rayamiento te puede costar la vida, me aseguran. Te puede hasta enloquecer o matar. El rayamiento es una de las ceremonias del palo. Consiste en cortar la piel con una cuchilla. A las mujeres que se les raya como tata se hacen paleras o brujas, y a los hombres que se les raya como tatas se hacen brujos o paleros. Los paleros y paleras son brujas y brujos poderosos que tienen altares y que cogen huesos de los cementerios porque los necesitan para preparar sus trabajos. Para hacerse palero o palera se tienen que hacer ritos y ceremonias. También hay otros ritos como la misa espiritual que te dice cuáles son tus muertos, con los que naciste, los que te acompañan. Monjas, gitanas, indios, por lo general todos tienen los mismos. En la misa espiritual se hace el cuadro espiritual de cada uno. La bóveda espiritual es un altar que consta de vasos con aguas, cruces, figuras, y ahí están los muertos de la casa, los muertos familiares. Si te sientes mal, vas, te pones un poquito de agua como si te pusieras agua bendita y te purificas. El número de vasos siempre ha de ser impar. En sus prácticas, los paleros utilizan sangre, plantas, restos humanos, hierros y calderos, que es donde habitan los muertos y donde se depositan partes del cuerpo. Visitan los cementerios y les preguntan a los huesos o muertos a través del chamalongo si se quieren ir con ellos, y en caso de que sí, se los llevan con ellas y viven con ellos en sus prendas, sus casas. Si eso pasa, esos muertos pasan a ser parte de ellos, de su vida, de sus muertos, de su cadena espiritual, de su origen, y los protegen. Hay muertos buenos y muertos malos, me cuentan, que pueden protegerte o trabajar para hacer mala brujería. Todo depende de cómo se fue en el ayer. Así, dependiendo de para qué se trabaje, el palo puede ser bueno o malo. Te puedes rayar por salud, por ejemplo. Hay fines de protección. Las cadenas protegen las casas para que no entren las malas energías, aunque muchas veces el palo se utiliza para el mal. Si se sabe que alguien es palero o palera, se le tiene respeto. En el palo, Yemayá se llama Madre Agua y es Francisca en muerta, la muñeca, y se representa de color azul. Ochun en la carta del palo se llama Chola, o la llaman también Mamachola. Centella es Oya en la parte yoruba y Bubayén, Babaluaye, San Lázaro. Lucero es Eleguá y Sarabanda, Ogún. Me cuentan que quienes se hacen santos no deben pisar el cementerio. Así se los distingue de los paleros, porque se supone que los religiosos yorubas que se hacen santos se convierten en guías de luz y positividad, y en el cementerio hay muchas energías que confluyen, también negatividades. Así
que solo lo pisan excepcionalmente y se cubren y se ponen trapos blancos en la cabeza. Los paleros, en cambio, están protegidos en el cementerio porque tienen sus prendas. También me explican que los paleros no usan sus propios muertos porque sería como secuestrar su espíritu para esclavizarlo. Huesos del cráneo para que piense, de un pie para que camine, así no se llevan todo el esqueleto. Los más codiciados son los de curas y monjas. En el palo, los espiritistas dictan qué muñecas se debe comprar cada creyente. Son muñecas con espiritualidades dentro que les poseen de alguna manera y las hacen hacer lo que les pasó en vida.